Porque un esclavo no se queda en la casa para siempre. Y todos los que no son esclavos digan amén. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas el rey. Y aquí estamos viendo la definición muy clara de la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Desechar la palabra. ¿Qué significa eso? Desobedecer o poner a un lado la palabra de Dios, voluntad de Dios, y hacer lo que quieres tú. ¿Quién era primero el que lo hizo? No. ¿Quién? Lucifer. El arcángel hermoso, que dice Dios que tú eres hermoso, más hermoso de toda la creación, que portador de luz. Y lo desechaste, pusiste tu voluntad, tu orgullo sobre todas las cosas. Un esclavo no permanece en la casa para siempre. Hoy está en la mañana, me estaba listando, hablé a mi hermano Boba, mi hermanito, porque muchos pensaban que él era más grande que yo. Es mi hermanito, el más chico de nosotros 5. Él es pastor en Ucrania y la mayoría de ustedes lo saben. Entonces hoy le marqué mientras alistándome, porque es difícil con su horario y mi horario y diferencia de horario coincidir en los tiempos. Entonces le marqué y le dije, ¿no estás ocupado? No, dice, regresé de la iglesia y ya estoy descansando. Y ya, como siempre, ya saben, se juntan dos pastores, no hablan de otra cosa, sino de qué predicaste hoy, o de la palabra de Dios, o qué sucede en la iglesia. Así compartimos, así discutimos las cosas, buscamos la respuesta. Y me empezó a hablar, por cierto, dice, ¿diste gracias a la congregación por oración por Elías? Le dije sí, les di testimonio, y dice, es que no te conté la continuación. Dije, ¿qué pasó? Dice, cuando regresamos de Kiev, de ver ese doctor, recuerdan que fueron con cirujano, que hicieron segundo estudio y que dijeron que no requiere, que prácticamente los que no son creyentes dicen que era error. Pero los que somos creyentes y orábamos 2 semanas sin cesar, sabemos que fue la mano de Jehová. Amén. Entonces me dices que cuando regresamos de Kiev es la capital de Ucrania, dice, en 1 o 2 días se enfermó mucho Elías. Dice, le empezó a dar calentura, va y viene, baja y sube. Y dice, en las noches le empezó a dar vómito muy fuerte. Dice, increíble. Entonces dice, pasamos 2 o 3 noches sin dormir. La tercera noche, dice, yo me fui a dormir a la oficina porque tuve que levantar a la madrugada por lo del ministerio. Entonces le dije a mi esposa, yo voy a estar aquí para dormir unas 2 o 3 horas y cualquier cosa yo estoy pendiente, me avisas. Y dice, medianoche, no sé, dice si era sueño o era visión, pero dice, vi que mi hijo Elías está dormido, junto a su cama está puesta una silla y en la silla está sentada una señora abuela haciendo brujería. Entonces dice, me levanté de ese sueño, de esa visión. Y dice, empecé a orar y como ya tuve que ir y mi esposa estaba dormida, no le hablé, pero ya cuando le marqué del camino sabiendo que ya despertaron, dice, le dije, mira, fíjate qué pasó. Entonces dice, yo estoy regresando ya a casa porque hizo ese viaje y le dije, y veo que mi hijo está perfectamente bien, jugando como no pasó nada. Y le dije a mi esposa, se llama Tania ella, Tania, ¿qué pasó?
dice, es que cuando tú me dijiste lo que Dios te mostró, yo, dice, me levanté y dice, empecé a sacudir el cielo y empecé a cerrar todas las puertas que tal vez, ya saben, un niño tal vez algún fuego se metió, es un niño de 2 años, a veces los niños no entienden que tal vez algún juego que es un juego electrónico que está basado en satanismo, en demonios, donde se mata, donde se hace brujería, donde se invoca. Los niños muchas veces no entienden porque les gusta en la dinámica del juego y papás por eso tienen que estar pendientes. Y obviamente no siempre lo vas a ver todo, pero los papás tienen que estar pendientes. Porque dice la palabra que cuando papás descuidan a sus hijos y les dejan hacer todo eso, les están ofreciendo como sacrificio a Moloch. Moloch es el dios pagano a cual se ofrecían en los tiempos antiguos los niños, echándolos al fuego. Entonces dice que mi cuñada empezó a clamar a Dios y dice, yo sacudí todo el cielo, toda la tierra con oración. Mamá tigresa cuando ya se despierta y da cuenta que algo está sucediendo y empieza a pelear en la vida, en el mundo espiritual, y dice, se calmó todo y mi hijo está bien, gloria a Dios. Entonces estábamos hablando y dice mi hermano, yo empecé a orar y buscar a Dios. Y dice, Señor me mostró ese pasaje en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y muchas veces pensamos que la adivinación es nada más, tiene efecto en la vida de la persona, pero la rebeldía tiene el mismo efecto. Eso es lo que dice. Y eso hoy, mientras alistaba yo para la congregación, estaba hablando con mi hermano. La área donde nosotros nacimos es una área de mucha brujería. Casi en cada casa hay alguien que hace brujería. Es la área donde se adoraba a Dios de cada árbol en tiempos antiguos, de tiempos precristianos. Y todas esas prácticas quedaron, que la gente hace brujería ahí gritando a los hornos de leña a través de fuego. Muchas cosas se hacen. Yo les comenté lo que tuvo que enfrentar mi mamá cuando estaba predicando. Entonces, a lo que voy, mis hermanos, precisamente es el punto. Adivinación es la rebelión y la rebelión es la adivinación y trae el mismo efecto en la vida de la persona y abre las mismas puertas. Muchos de ustedes, los que se acercaban por razones que no pueden dormir o que tienen miedos o de repente tienen mucha ansiedad, ¿saben cómo estábamos hablando? Participó en algo de brujería, practicó algún horóscopos y empezamos a hablar de muchas cosas para ver por dónde entra ese control de enemigo. Y entonces hoy yo precisamente recibí también esa revelación que no es solo por adivinación y brujería directa, es la rebeldía contra el orden de Dios, lo que trae. Entonces muchas veces cuando en la iglesia hay unas personas sentadas en rebeldía contra el liderazgo, son armas de enemigo para destruir la obra. No estoy hablando de tiempo de lucha, de preguntas, de dudas que tenemos. Todo eso tenemos. Y cuando nosotros tenemos dudas y acercamos a los líderes pidiendo que nos ayuden a resolver, no es rebeldía, al contrario, es respeto.
Y si no nos ayudan a salir de allí, ya nosotros tomamos decisión si quedamos o vamos, porque tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que estar instruidos. Pero si la palabra que dan líderes nos reprende en algún pecado y nosotros no queremos salir de ese pecado y entramos en rebeldía, este tipo de rebeldía es como adivinación que abre las puertas para el enemigo. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Es algo muy importante. Rebeldía no es cuestionar al pastor y decir: pastor, no entendí lo que dijo en su prédica, o pastor, ¿por qué dijo eso? O ¿por qué actuó así? Explícame. Eso no es rebeldía como lo tachan en muchas iglesias. El contrario es caminar en luz, sacar tus dudas a luz. Pero rebeldía es quedarse en las tinieblas y estar resistiendo en las tinieblas con la boca, con las acciones, con X cosas. ¿Sí me explico? Es algo muy importante que entendemos. Tal vez si usted llega conmigo y me cuestiona en algo, tal vez me voy a sentir incómoda porque soy humano. ¿A quién gusta que le cuestione? Pero yo voy a respetarlo porque yo sé que es luz. Y aunque nos agarramos y peleamos, pero con la luz prendida. ¿Amén? Porque somos familias. ¿Cuántos de ustedes en sus familias no han tenido pleitos? Levantan la mano. Sheila, porque vive sola, pero hasta con ella misma pelea a veces escucho en la noche. Todos tenemos pleitos, todos. A veces resistencias silenciosas, a veces verbales, a veces, espero que ya no, aquí no están tirando teléfonos, tenedores. Nosotros. Y dice a mi hermano mayor, y dice: por favor, vamos a sacar 5 copias de llave para que todos tenemos llave de la casa de mi mamá. Y mi hermano dice: yo no necesito la llave de casa de mi mamá. Dice: por empezar, mi hermana vive en el pueblo y yo voy con ella y le digo: hermana, dame la llave, quiero entrar a la casa de mi mamá. ¿Para qué yo quiero mi propia llave si ahí está mi hermana? Y dice: por empezar, y dice mi hermano, y además no soy emocional. Para mí para él la casa no es tan importante como para nosotras mujeres, como forma emocional. Entonces la hermana me habla y me dice: vamos a sacar 5 copias de la llave para que cada uno tengamos la llave. Y yo digo: no, la llave solo va a tener Ala, la que vive en el pueblo, para que sepamos quién entró y quién salió. No es para ninguna otra cosa, es para saber quién estuvo en casa. Además es buena oportunidad de irles a ayudar a mi hermana Ana. Entonces no le gustó a mi hermano y no entra a la casa. No le gustó. ¿Saben por qué? Porque rebelde, pero ¿cuál es su disgusto? Porque no me dejan hacer lo que quiero yo. Porque yo quiero entrar cuando quiero, agarrar lo que quiero y que nadie da cuenta que yo estaba y que lo agarré y no se encuentra quién lo agarró. Entonces, cuando alguien pone límite, ¿qué nos sucede? No nos gusta. Entonces no nos vamos, si no va a salir como yo quiero. Es algo que siempre tenemos que analizar en nosotros, este corazón. Si tenemos corazón de hijo o corazón de esclavo, porque esclavo nunca pertenece en casa. Entonces, todo eso hoy estaba yo analizando después de hablar con mi hermano Goma, porque ya saben, es bonito cuando tratas el mismo tema, así Espíritu de Dios nos instruye y te aprendes uno de otro.
Y yo hoy aprendí mucho lo que él me compartió, esa parte de brujería. Y por favor, oren mucho, yo les pido que oren mucho por su familia y por nosotros, porque las tinieblas no están tomando vacaciones, vamos a decir. Todo el tiempo están peleando. Yo les reto en estos días que van a la iglesia más seguido de lo normal. Porque tenemos tendencia, la hemos observado ya durante años, que a partir de Halloween la gente desaparece de la iglesia hasta después del año nuevo, empiezan a rehabilitarse. ¿Sí o no, Sheila? Dime. En febrero ya se estabiliza. En febrero ya más o menos regresamos a lo mismo con mucho trabajo, pero vienen todos traumados, ¿no? Después de sus convivencias familiares hermosas. Pelearon por una cosa, por otra, disgustaron, primera noche todos felices y luego todos peleados, todos disgustados, todos, además de comieron mucho, bebieron mucho, para vergüenza lo digo de algunos, como dice la palabra, y ya vienen y dicen necesitamos consejería. Entonces les estoy retando a partir de ahora. Apéganse a la iglesia, no se desaparezcan. No sé si ustedes dieron cuenta, y ya estoy un poquito más distrayendo, pero es algo importante. Yo he observado cuando vivíamos en la 95, región del 95, y pastor iba a trabajar, y yo caminaba mucho por las calles, hermana Rosalba lo sabe, les testiga cómo y cuánto yo caminaba, los hermanos de allá sí lo saben. Pero en estas fechas yo caminaba orando y hasta percibía el olor de sulfato en las calles. ¿Saben? Sí, sulfato es el olor precisamente de infierno, de presencia de enemigo, de la muerte. ¿Por qué? Porque en estos días todos están invocando la muerte y a los muertos. Y yo les pido, hermanos, aunque tengan un ser querido, más querido del mundo, muerto y enterrado, no se vayan estos días al cementerio. Váyanse otros días para visitar la tumba, reflexionar, porque yo sé que ustedes no van a adorar y invocar, pero estos días rebélense contra la muerte. No participan. Yo sé que no están invocando, pero solo el hecho de participar en estos días ya es participar. Váyanse otros días de la semana, pero estos días, hoy, mañana, pasado mañana, ¿cuántos días se celebra la muerte aquí en México? Rebélense y no vayan. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me explico? ¿Que alguien está enojado todavía? ¿Sigo o ya me paro? Bien, vamos rápido. Tenemos que hoy terminar nuestro estudio en Números 16, donde estábamos hablando de la rebeldía de hijos de Coré, de Coré y los de 200, de la rebeldía de Coré y de los 250. Recuerdan que Moisés tuvo que enfrentar, él discernió que la rebeldía era contra Dios mismo, contra el orden de Dios, y por eso no lo tomó de forma personal, pero lo entregó con el Señor. Entonces, también sabíamos que Coré era levita, era de tribu de Leví, el que tenía derecho a servir, de derecho y responsabilidad servir en el tabernáculo. Por eso, cuando Moisés da cuenta de la naturaleza de la rebeldía, empieza a hablar con los levitas. Él ya no trata de los que participaron de otras tribus, pero habla directo. Y dice, versículo 9, dijo: más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Les parece poco que Dios les designó
para servicio del tabernáculo, ustedes todavía quieren ser sumos sacerdotes. ¿Quién decidió? ¿Quién asignó a Aarón que sea sumo sacerdote? ¿Quién lo limitó solamente a la casa de Aarón? Jehová, obviamente. Entonces, si Dios decidió de esa forma, ¿qué derecho tienes tú siendo hombre, aunque cerca, porque eres del mismo tribu, pero tú no eres el hijo de Aarón, ni nieto, ni bisnieto? ¿Qué derecho tienes meterte en el orden de Dios? Es lo que dice. Y luego dice, pone diagnóstico a Moisés del versículo 11. Pongan mucha atención. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntaron contra. ¿Por qué contra Jehová? Van a decir ellos, no tenemos problema con Jehová. Vamos contra ti, Moisés y Aarón, porque ustedes usurparon o tomaron lugar de sumo sacerdocio. No tenemos problema con Dios. Así razona la gente, ¿sí o no? Pero el problema es que el orden de Dios está bien establecido, expresado, y todos lo sabían. Entonces, la voluntad de Dios, ¿estoy gritando? La voluntad de Dios está manifestada. Significa que si tú haces diferente, ¿qué pasa? Estás en rebeldía contra el orden de Dios. Hace unos días yo puse mi post en Facebook donde dije que si tú vives en adulterio o en fornicación y buscas la bendición de Dios para tu casa, ¿qué es? Rebeldía. Rebeldía. Nos tocaba que nos llegaban parejas y decían, pastor, ayúdanos, nos dicen que ustedes son buenos consejeros, ayúdanos, tenemos mucho pleito, yo y mi pareja. ¿Están casados? No, pero queremos vivir en paz. ¿Y por qué no se casan? Es que ella todavía no se ha divorciado de su primer marido. ¿Y por dónde? Y dice, pastor, ¿y cómo dice cómo Dios lo va a bendecir si ustedes viven en un desorden completo? Y el varón dice, es que Dios me la mandó. ¿Cómo Dios te la mandó? Chicas, les voy a dar una pista. Dios jamás les va a mandar el esposo de otra mujer. Chicos, Dios jamás les va a dar una mujer de otro hombre. ¿Me escuchan? Entonces, es primera pista para los que se pierden por allá. Entonces, dice, pero Dios, ¿cómo sabes que Dios te la mandó? Dice, es que yo oraba por una güera y de ojos azules y alta, y ella es igualita como yo oraba. Entonces Dios me la mandó. Y no importa que es la esposa de otro hombre, pero es igualita como yo la pedí. A veces no sabes si orar. Cuando escuches eso, o reír, o agarrar una escoba y entrar, ayudar a la persona a entrar en la razón. Entonces, cuando y están buscando consejería para tener paz en sus relaciones. Y si yo voy a empezar a enseñarles las reglas de paz en su corazón, de casa, y decir, mira, tú la perdonas y tú hazle yo voy a entrar en la misma rebeldía. Pasa un poco tiempo, se desaparecieron, y luego me habla la misma señora y me dice, pastor, ayúdame, estoy pasando un tiempo muy difícil. Y yo ya me espanté, le dije, ¿qué te pasó?
y me dice, es que no sé si usted supo, yo ya separé con aquel, no voy a decir nombres, y ya vivía muy feliz con otro chico. Y dice, lo quiero mucho, pero me acabo de dejar. Ayúdeme. Y yo digo, a ver, ven, platicamos. Y le digo, antes de platicar de alguna otra cosa, ¿qué estás buscando? Y me dice, quiero tener paz, que no me duela tanto. Ok, está bien, está bien buscar eso. Y le dije, pero mira, estamos platicando ahora. Y suena tu teléfono. Y es él. Y te dice, me equivoqué, perdóname, regrésate conmigo. ¿Qué vas a hacer? Voy a salir corriendo. No dije salir corriendo. Porque yo no te puedo ayudar. Si tú, le dije, si un día tú vas a querer arreglar tu vida, poner orden con Dios, tener paz verdadera en tu corazón, me hablas cualquier hora del día, de noche, yo voy a estar dispuesta para dirigirte en el camino de sanidad, de restauración, de salud, de integridad y de paz. Pero así no te puedo hacer nada. ¿Quieres que yo te apapache? Que pobrecita te dejó. Y a veces me sorprende, mis hermanos, la ceguera tan grande que tenemos, que no buscamos la salvación y salud, no entendemos que ofendemos a Dios con nuestros hechos, pero solo queremos que un pastor nos da aspirina o algo analgético para calmar nuestro dolor y seguir haciendo lo que estamos haciendo, solo que no nos duela. Pero les tengo una noticia, pecado siempre va a doler, porque te estás muriendo. Mientras estás pecando, estás siguiendo el camino de la muerte. Dice la palabra de Dios, toda alma que peca muera. Y eso solo evitamos si nos escondemos en nuestro Mesías Cristo Jesús. Y esconder en el Mesías Cristo Jesús significa ser como Él, tener su carácter, tener sus prioridades, actuar como Él, buscar lo que busca Él, tener comunión con el Padre como Él, y etc. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, regresando a nuestro, dice, juntan contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Si tu pastor te dice, mi parto, no golpeas a Conchi, y te enojas, y dices, ese pastor me dice puras tonterías, yo amo a Dios y estoy libre de hacer lo que quiero, ¡pam! ¿Qué va a pasar? Va a ir a decir a sus vecinos, fíjense, mi pastor mete en tu casa y te dice lo que tienes que hacer. Yo sé que Dios me ama y yo amo a Dios. ¿Contra quién estás peleando? ¿Contra pastor? ¿Chismeando? ¿A él estás acusando? ¿Quién? Contra Dios. Obvio, a Dios. Gracias, Sofía. Claro que a Dios. Entonces eso es lo que sucede cuando nosotros proyectamos nuestro disgusto y rebeldía contra Dios, contra el orden de Dios, lo proyectamos al portador de su palabra. Eso es lo que sucede al portador de su palabra, porque lo vemos y a Dios no lo vemos. Por eso dice la palabra de Dios, primera de Juan, lo repite varias veces. Si tú no amas al hermano al cual ves, ¿cómo vas a amar a Dios al cual no ves? Nosotros siempre proyectamos lo invisible sobre visible. Entonces dice, y envió Dios a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Eso me da mucha risa.
porque eso lo vivimos nosotros aquí en esa congregación cuando la gente así decía. Y dicen, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. ¿Quién los hace morir en el desierto? Ellos mismos, sus pecados les trajeron muerte en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. ¡Ay, qué bonito! Esta rebeldía, hermanos, es tan engañosa que no la discernimos entre sumisión verdadera y rebeldía. No discernimos dónde debemos de someter, rebelamos, y donde tenemos que resistir, sometemos. ¿Sí me explico? No pensamos, yo he observado aquí en nuestro país, México, que no analizamos lo que se nos da. Yo estoy viendo que, por ejemplo, aquí en México la medicina es muy centrada en antibiótico. Para todo te dan antibiótico. Antes de cualquier cosa. Me salió una heridita en mi boca y yo fui con el doctor y ya me mandó 7 días de antibiótico. Yo hablo a mi dentista Ucrania y me dice, haz este enjuague. Agarras bicarbonato, poquita sal, yodo y lo enjuagas cada hora y en unos días se te va a desaparecer. Y aquí todo, y nosotros, yo por ejemplo, cuando me prescriben antibiótico, a mí los doctores casi sacan de consultorios, porque yo cuestiono todo. Eso para ir aquí de testigo es mi esposo. ¿Verdad? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y cuál es la alternativa a eso? ¿Y qué hago? Y si tengo que tomar tanto, y entonces empiezo pregunta y pregunta y pregunta. En mi última consulta con cardiólogo, cuando le empecé a presionar que me diga por qué se originó esos 2 trastornos en mi corazón, y al final de cuentas yo le dije, sería por eso, sería por lo de pérdida de mi mamá, sería por mi etapa hormonal, sería por mi eso, por mi otro, y me dice, mira, y así me dijo, mira, estuvo allí, por eso salió. Yo le dije, ¿y por qué salió? Y ya casi le dijo, por la edad. Salió, sí, tantito eso, pero porque ya lo tenías, entonces se manifestó. Y yo, pues, porque antes no se manifestaba. Lo que voy, hermanos, todos debemos de cuestionar. Aquí el pastor siempre en la iglesia les dice, cuestionan lo que yo enseño. Cuestionan, no me crean, él dice. ¿Recuerdan cuántas veces lo repiten? Cuestionanme, yo estoy hablando, pero ustedes no me creen solo porque yo lo digo. Chécalo con la palabra de Dios, investiga. ¿Pero para qué? No nos gusta, nos da flojera. Queremos ocupar tiempo en cosas más importantes. Es que lleva mucho tiempo. Yo cuando daba un curso a los predicadores en Ucrania, grupo de pastores, y les enseñaba cómo investigar la palabra de Dios, y agarramos de ejemplo 1 de Juan capítulo 1, en donde dice Dios es luz y no hay nada de tinieblas, y enseñé que hay que regresar, ya los que no saben, para entender algún concepto bíblico tienes que siempre regresar a la primera mención de ese concepto en la Biblia. Entonces, si habla de la luz, hay que buscar dónde se menciona primera vez luz. Y desde allí, desarrollo del tema a través de toda la Biblia. Y el pastor dice, pero así voy a pasar toda la vida investigando.
Yo digo, no para eso te has hecho pastor. Todos tenemos que estar investigando toda la vida, ¿sí o no? Eso es nuestra vida. La palabra produce vida en nosotros. Es lo que testificó hoy hermana Ida, que más ella se acercó en su angustia, se sentía muy deprimida de tal forma que ya se afectó su salud física, pero se acercó más a la palabra de Dios y empezó a componerse. Amén. La palabra dice es salud para nuestros huesos. Entonces dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Completa rebeldía. Otro punto de rebeldía que pueden dar cuenta es cuando la gente no quiere ser confrontada cara a cara, cuando te evitan, cuando le dices vamos a platicar. Son momentos desagradables que nos pasan, porque a ninguno de nosotros nos gusta ser confrontado, pero los problemas no confrontados se convierten en bombas de tiempo, ¿cierto, esposas? Hermanas, algo que guardas y guardas y guardas y guardas y luego llega el momento y ¿qué pasa? Se rompen celulares, ¿qué más? Los trastes explotan, ¿sí? Se rompen trastes, celulares, computadoras. En mejor caso, en peor caso dice, ¿nos sacarás los ojos? ¿Ven qué sabía es la palabra de Dios? Siempre mejor es pasar momentos desagradables tratándolo, el principio es bíblico, cara a cara. ¿Cómo es en hebreo? Panim a panim, cara a cara. No nos gusta, no es nada de agradable, tanto para el que tiene que confrontar. Yo cuando tengo que confrontar a alguien me da náuseas. De veras, aunque en las cosas sencillas, me da náusea, me provoca mucho nervio. Yo busco por dónde escapar para no hacerlo, honestamente. Sin embargo, no saben cuántas náuseas tengo que estar venciendo. Pero como es el único principio bíblico que nos ayuda a andar en luz cara a cara, es el único que puede estar salvando nuestras emociones, relaciones, toda la vida. ¿Cuántos de ustedes luego, después de explotar el problema que se explotó, han dicho yo debería de haber hablado de esto antes? A ver, no descansas, te estás esclavo. Y ya saben, el esclavo no está en la casa para siempre. Sucede que llega un conflicto mucho más fuerte del cuerpo, porque no son muchos problemas no resueltos. Entonces, imagínense, dice a Moisés, no deberías de haber sacado los de Egipto. Allí sí, ya le tocó a Moisés su punto débil y dice, entonces, versículo 15, entonces Moisés en gran manera. ¿Cuántos de ustedes me han visto enojar? A ver, honestamente. Sí, no mientan, si vieron. Ay, mira. Sheila. Pero ¿cuántos de ustedes me han visto enojar en gran manera? Sí existe. Gracias por su honestidad, hermano. Todos podemos enojar y enojar en gran manera. Si alguien dice que no lo vivió, les va a mentir. Claro que sí, hay momentos que los que nos hacen enojar, pero hay en gran manera. Y sí,
Y si enojo te puedes de alguna manera asimilar, gran manera, si tienes dominio propio, no va a traer destrucción, pero sí ya no se puede esconder. Y dijo a Jehová, mira, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esto es buena defensa de cualquier ministro, y escúchalo bien. Muchos ministros no atreven a confrontar a sus ovejas, porque no pueden decir, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esto es la defensa que debemos de tener nosotros como ministros. No somos perfectos. Yo como pastora y como mujer y como hija, nada de perfecta. Yo todavía estos días estoy analizando lo de mis papás, lo que tenían que todavía haber hecho diferente. Toda la vida analizas cuando se fue tu ser querido. Lo vas a seguir porque no somos perfectos. No hemos podido vivir la vida perfecta. Estamos aprendiendo de nuestros errores. Y ni siquiera mucho de eso no era error, era nuestra limitación. Nuestra limitación no nos permite cubrirlo todo. No podemos. Pero por eso digo yo, como persona, como ministro, como hija, como esposa, puedo decir, no soy perfecta. A ver, dilo, no soy perfecta. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir a nuestros ofensores o a los que nos están rentando, pero no han tomado? Yo con toda confianza en frente de esa congregación lo puedo decir. No ha tomado ningún asno nada de ustedes y no ha hecho mal a nadie. Y es algo que me da confianza estar parada enfrente de ustedes. Tal vez tuvimos algunos disgustos de hermanos. Yo me molesté con usted por algo, usted se molestó conmigo, somos gente viva, gloria a Dios. No somos robots que manejamos sin sentimiento. Tú presionas algún botón de mis sentimientos, me molesto, yo tuyo, es normal, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos molestamos en nuestras casas uno con otro? Pero regresamos a las casas. Nos abrazamos, lloramos juntos, oramos, nos amamos. Pero otra cosa, y es algo de Moisés, es admirable, pararse enfrente del pueblo y decir, no he aprovechado nada de ustedes. No saqué mi propio provecho de ustedes y no les has hecho mal. Y eso es algo del que está hablando el apóstol Pablo cuando dice el que desea obispado desea cosa buena, pero el obispo debe de ser irreprochable. Y eso es lo que significa. Ay. Soy obediente, salí de cuadro. Entonces, es algo muy importante para que tú tengas ese valor y confianza en enfrentar en el conflicto. Tienes que saber que no has buscado ningún provecho de esa persona, y si lo has buscado, tienes que saber reconocerlo, pedir perdón y enderezar tu camino. Entonces dice, se enojó, no les hice nada, no aproveché, y después dijo Moisés a Coré,
tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Yahvé había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Si tú estás seguro que estás en el lugar correcto, en el camino correcto, si estás haciendo lo correcto, si no tienes ningún mal en tu alma contra tu prójimo, no lo has aprovechado porque vas a esconder tu rostro. ¿Recuerdan lo que dijo Dios a Caín? ¿Por qué estás decaído si lo has hecho bien? ¿Sí o no? Los que esconden son los esclavos, porque saben que cuando se les descubre no van a permanecer en la casa. ¿Sí o no? Sí. Los que se esconden no quieren dar cara para enfrentar el conflicto. Son los esclavos, porque saben cuando se descubre su maldad, nos van a permanecer en la casa. De una u otra forma, Dios va a poner en alto su acción y su forma de actuar. Pero dice la palabra, nosotros somos hijos de luz. Ya no somos de tinieblas. Ya no tenemos que esconder uno a otro. Tenemos el trono de gracia, a cual podemos acercar los tres partes para tratar nuestro asunto en la presencia de Dios y permitir que Dios derrama bálsamo sanador no importa qué fuerte era conflicto, no importa qué fuerte era caída, Dios es Dios de gracia, Dios de vida, y Él hasta levanta a los muertos y le dice: sal de esa tumba, te voy a dar la vida. Amén. Gloria a Dios.